El umbral del misterio. En la penumbra del tiempo, cuando la razón aún caminaba de la mano del mito, existió un lugar en el corazón de Grecia donde los hombres creían poder tocar a los dioses. Aquel lugar se llamaba Eleusis, y sus muros resguardaron uno de los secretos más sagrados y temidos del mundo antiguo, los misterios eleusinos. Un ritual que prometía la inmortalidad del alma, el perdón de los pecados y una visión directa del más allá, pero que también escondía algo mucho más profundo, una forma de control espiritual, una manipulación del alma humana disfrazada de iluminación. Todo comenzaba con un viaje. Durante 9 días, miles de griegos caminaban desde Atenas hasta Eleusis, atravesando caminos polvorientos, portando ramas de mirto y cántaros de agua. Nadie hablaba, nadie preguntaba. El silencio era ley. Aquellos que participaban sabían que una sola palabra fuera de lugar podía costarles la vida, pues revelar los secretos de Eleusis era considerado una ofensa a los dioses, castigada con la muerte. Los iniciados llegaban a un santuario oculto entre colinas y campos de trigo. Allí, bajo la mirada de sacerdotes vestidos de lino blanco, debían purificarse en el río Cefiso, ayunar y beber una misteriosa pócima llamada Kikeon, mezcla de cebada, menta y un ingrediente secreto que, según algunos investigadores modernos, podría haber contenido ergot, un hongo alucinógeno similar al LSD. Con ello, sus mentes quedaban abiertas, vulnerables, listas para la revelación divina. Se les decía que verían el rostro de Deméter, la diosa de la cosecha, y de su hija Perséfone, quien había descendido al inframundo. Pero lo que realmente veían en la oscuridad del templo era una obra maestra de manipulación ritual. Luces, sonidos, cantos y visiones cuidadosamente orquestadas para producir un éxtasis colectivo. En aquel trance, los participantes experimentaban una muerte simbólica y un renacimiento espiritual. Pero lo que nadie se atrevía a decir era que aquel renacer servía a un propósito mucho más humano que divino: mantener el poder de los sacerdotes y de la aristocracia griega, guardianes del misterio. Solo quienes pasaban por esa experiencia podían comprender, o creían comprender, la verdad del alma. Sin embargo, el silencio perpetuo que se imponía a los iniciados hizo imposible saber qué vieron realmente. Lo que sí sabemos es que el misterio de Eleusis moldeó durante más de 1000 años la espiritualidad de Grecia, Roma y parte del mundo antiguo. Y aún hoy, entre ruinas y fragmentos de textos prohibidos, su sombra sigue hablando. Porque lo que comenzó como una búsqueda de trascendencia terminó siendo una herramienta de dominio. El éxtasis se transformó en dogma, la visión en obediencia, y el alma humana en un instrumento más de control. Algunos historiadores afirman que Platón, Sócrates y hasta Cicerón participaron en los misterios eleusinos. Todos ellos coincidían en una idea inquietante: que después de aquel ritual ya no se temía a la muerte. Pero, ¿qué clase de experiencia puede erradicar el miedo más profundo del ser humano? ¿Qué imágenes, qué palabras o qué sustancias fueron capaces de alterar tan profundamente la conciencia de quienes cruzaron aquel umbral? Los restos del Telesterion, el gran salón de iniciación, muestran signos de una ingeniería acústica avanzada. Sus muros resonaban con los cánticos y las flautas de los hierofantes, creando una vibración que inducía trance. En el centro del templo, una luz artificial, quizá fuego o espejos metálicos, se encendía al momento culminante. El iniciado veía surgir ante sí una visión deslumbrante: la aparición simbólica de Perséfone regresando del Hades. Era el triunfo de la vida sobre la muerte y el nacimiento de una fe que unía emoción, química y sugestión.
Eleusis fue, en esencia, el primer laboratorio espiritual del mundo. Allí se experimentó con la mente, la percepción y la emoción humana mucho antes de que existieran las palabras psicología o religión. Lo que empezó como un rito agrícola terminó siendo una sofisticada maquinaria de persuasión. Y así, los misterios eleusinos se convirtieron en el corazón oculto del alma griega. Una tradición que moldeó los mitos de los dioses, los sueños de los poetas y el poder de los reyes. Porque quien dominaba el misterio, dominaba la fe. Y quien dominaba la fe, controlaba el alma del pueblo. Quizá la verdadera pregunta no sea qué ocurrió dentro del templo, sino por qué tantos quisieron entrar. ¿Era realmente la búsqueda de lo divino lo que impulsaba a los hombres a Eleusis, o el deseo de pertenecer al círculo de los iluminados? ¿Era una revelación celestial o un teatro diseñado para domesticar la mente colectiva? El misterio persiste, y aunque las ruinas del templo se alzan hoy silenciosas, bajo la tierra aún duermen los secretos de una civilización que entendió antes que nadie que el poder no reside en los ejércitos ni en el oro, sino en la mente y en la creencia. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, porque lo que viene a continuación revelará cómo un simple ritual de cosecha se transformó en uno de los mecanismos más sofisticados de manipulación espiritual de la historia antigua. Este es apenas el comienzo. El nacimiento de un culto que gobernó la mente, todo comenzó con una historia de dolor. Una diosa que perdió a su hija, un rapto, un descenso al mundo de los muertos y un regreso que devolvía la vida a la tierra. Esa era la semilla del mito de Deméter y Perséfone, y sobre ella se construyó el culto más influyente y secreto de la Grecia antigua. Pero detrás del mito se ocultaba algo más que devoción. Una ingeniería espiritual diseñada para dirigir las emociones del pueblo y moldear su fe. Los griegos creían que el ciclo de las estaciones era el reflejo del sufrimiento de Deméter, quien lloraba la pérdida de Perséfone durante los meses de invierno y celebraba su regreso en primavera. En Eleusis, este relato se transformó en ritual. Cada año miles de ciudadanos, soldados y filósofos se congregaban para representar esa historia sagrada, convencidos de que al hacerlo no solo honraban a los dioses, sino que aseguraban la continuidad de la vida y de su propio destino después de la muerte. Pero los sacerdotes sabían algo que el pueblo ignoraba: el poder del símbolo. Entendían que una imagen, una historia o una ceremonia podían penetrar más profundamente en el alma que cualquier decreto político. Eleusis no solo era un templo, era un laboratorio de la mente colectiva. Las emociones de culpa, esperanza, deseo y redención eran cuidadosamente manipuladas hasta generar una experiencia de transformación que parecía divina, pero que en realidad obedecía a una precisa estructura de control. El corazón de los misterios se hallaba en el telesterión, una inmensa sala subterránea sin ventanas, sostenida por columnas y cubierta de hollín. Allí, bajo la penumbra, los iniciados eran conducidos tras haber ayunado varios días. Los sonidos de los tambores y las flautas resonaban en sus cuerpos como un pulso hipnótico. En el centro del templo, el hierofante, el sumo sacerdote de Eleusis, encendía el fuego sagrado y pronunciaba palabras incomprensibles. Nadie fuera del círculo sacerdotal conocía su significado. El misterio residía en esa oscuridad, en lo que no se decía, en lo que solo podía sentirse. Durante siglos, el conocimiento de los misterios fue custodiado por un linaje de familias sacerdotales, los Eumólpidas y los Quérices, quienes afirmaban descender directamente de los héroes míticos que habían acompañado a Deméter. Solo ellos conocían las fórmulas, los cantos y las sustancias que se utilizaban en el ritual. En sus manos estaba el poder de decidir quién era digno de ver
y quién debía permanecer ciego. Así, el conocimiento se convirtió en un privilegio y la fe en un instrumento de jerarquía. El gobierno ateniense comprendió pronto la utilidad política de aquel culto. Los misterios se transformaron en una institución oficial, protegida por la ciudad y vinculada al Estado. Participar en ellos era un símbolo de estatus. No se trataba ya solo de una experiencia religiosa, sino de una marca social. Ser iniciado en Eleusis equivalía a pertenecer a una élite espiritual. El poder terrenal y el poder sagrado se fusionaron bajo el mismo juramento de silencio. Sin embargo, detrás de esa apariencia de pureza, el control mental era absoluto. El ayuno prolongado, la privación sensorial, las marchas, los cánticos y las sustancias alucinógenas alteraban la percepción del tiempo y la identidad. Los participantes, agotados física y emocionalmente, eran conducidos al clímax del ritual, donde el hierofante mostraba un objeto sagrado, tal vez una espiga de trigo, símbolo de la vida eterna. En ese momento, entre humo, fuego y música, los iniciados creían presenciar la verdad suprema, pero en realidad estaban siendo programados para creer. La estructura del rito se basaba en 3 fases psicológicas: la purificación, la revelación y la integración. En la primera se quebraba la resistencia mental del iniciado. En la segunda se le ofrecía la visión que lo deslumbraba. Y en la tercera se sellaba su silencio con juramentos y amenazas divinas. Era una técnica precisa, diseñada siglos antes de que existiera la psicología moderna, pero tan eficaz que sobrevivió más de 1000 años. Lo más perturbador es que los misterios no desaparecieron realmente. Cuando el cristianismo comenzó a expandirse por el mundo antiguo, muchos de sus símbolos y estructuras fueron absorbidos directamente de Eleusis: el ayuno, la confesión, el sacrificio simbólico, la comunión y la promesa de vida eterna. Las iglesias sustituyeron los templos, los sacerdotes reemplazaron a los hierofantes y el pueblo siguió buscando salvación bajo nuevas palabras, pero con la misma estructura de poder. Algunos textos antiguos afirman que los misterios ofrecían una visión que hacía a los hombres más justos y mejores. Pero, ¿qué sucede cuando la virtud se enseña a través del miedo y el éxtasis? Cuando la mente es conducida a creer en una verdad que no puede cuestionar. En ese punto, el misticismo se convierte en manipulación. Por eso, entender los misterios de Eleusis es entender el origen de todas las religiones institucionalizadas. El instante en que el fuego interior de la espiritualidad fue domesticado para servir al orden social. Y quizás por esa razón, los antiguos griegos decían que quien no había sido iniciado jamás podría comprender la muerte, ni la vida. Si estás aquí, aún buscando respuestas entre las ruinas del pasado, suscríbete. Lo que sigue te mostrará cómo los misterios eleusinos se infiltraron en el pensamiento occidental, en la filosofía y hasta en los cimientos de las religiones modernas. Porque lo que nació en un templo de piedra aún respira en nuestras creencias. El eco de los dioses en la mente humana. Cuando los griegos decían que los misterios de Eleusis ofrecían una experiencia de lo divino, no hablaban solo de religión, hablaban de una transformación interior tan profunda que quienes la vivían jamás volvían a ser los mismos. Pero aquella revelación tenía un precio: entregar el control de la propia mente a manos de quienes dirigían el rito. En ese delicado intercambio entre fe y obediencia nació una de las formas más tempranas de manipulación psicológica colectiva que la historia haya registrado. El iniciado, tras días de ayuno y marchas, entraba en un estado de extrema vulnerabilidad.
Su cuerpo debilitado y su mente saturada de expectativa eran el lienzo perfecto para que el rito dejara su marca. Los sonidos rítmicos, los cánticos hipnóticos, el uso de incienso y la bebida alucinógena actuaban como puertas sensoriales que alteraban la percepción del tiempo y del yo. Lo que ocurría dentro del Telesterion no era simplemente una ceremonia religiosa, era una reprogramación mental cuidadosamente diseñada. Modernos neuropsicólogos han analizado el impacto que puede tener un ritual de estas características. La privación sensorial combinada con estímulos intensos genera descargas de dopamina y serotonina que pueden producir visiones, catarsis e incluso amnesia temporal. Los antiguos no conocían esos términos, pero comprendían perfectamente su efecto. Usaban la biología humana como instrumento para fabricar la fe. Los sacerdotes de Eleusis sabían cómo mover el alma. Cada sonido, cada gesto y cada palabra estaban calculados para crear la sensación de trascendencia. Lo que hoy llamaríamos sugestión era entonces considerado un toque divino. El iniciado, atrapado entre la euforia y el temor, aceptaba la revelación como absoluta verdad. Desde ese momento, su lealtad no pertenecía a la razón, sino a la experiencia que había vivido. Y quien controla la experiencia, controla la mente. Este patrón no terminó con Grecia. Platón, profundamente influido por los misterios, habló de la idea de que el alma debía recordar lo que había visto antes de nacer. Aristóteles describió la iniciación no como un aprendizaje, sino como un padecimiento divino. En ambos casos, el conocimiento se presentaba no como algo que se piensa, sino como algo que se siente. Así, la emoción sustituyó a la razón como camino hacia la verdad. Y esa fue la llave con la que se abrió el portal hacia todas las religiones del mundo antiguo. Más tarde, los primeros cristianos adaptaron esa misma estructura. El bautismo se convirtió en una purificación, la Eucaristía en el acto de beber y comer lo sagrado, la resurrección en el símbolo del renacimiento espiritual. Todo lo que Eleusis había ensayado en la penumbra de sus templos fue incorporado, reinterpretado y difundido bajo un nuevo nombre. La diferencia era que ahora la manipulación no se aplicaba a unos pocos iniciados, sino a pueblos enteros. ¿Casualidad? Difícilmente. Los misterios eleusinos fueron una escuela de control emocional. Enseñaron que el alma humana busca sentido y que quien ofrezca ese sentido, aunque sea falso, puede guiar multitudes. La promesa de la vida eterna era la herramienta perfecta para someter sin violencia. No hacía falta espada ni látigo, solo un mito que diera consuelo. Eleusis fue, en ese sentido, el primer experimento global de condicionamiento espiritual. Sin embargo, en el fondo del ritual había algo más complejo. Los símbolos de Deméter y Perséfone representaban también los ciclos internos del ser humano: la pérdida, la oscuridad, el renacer. Y aunque los sacerdotes lo usaran para dominar, quienes realmente lograban ver más allá del teatro ritual podían alcanzar un tipo de comprensión interior genuina. Muchos filósofos afirmaron que en Eleusis habían visto morir y renacer su alma. Tal vez algunos descubrieron entre luces y sombras una verdad profunda: que los dioses no habitaban en el cielo, sino en la mente. A través del tiempo, los ecos de Eleusis se extendieron por las escuelas místicas del Mediterráneo. Los gnósticos, los herméticos y los alquimistas reinterpretaron su simbolismo. La espiga de trigo se transformó en el oro filosófico, la unión de Deméter y Perséfone en el matrimonio del alma y el espíritu. Pero aún en esas reinterpretaciones más elevadas, persistía el germen del control, la idea de que el conocimiento debía ser reservado, secreto, inaccesible para la mayoría. Así se perpetuó el ciclo del poder espiritual.
Los misterios enseñaron que el alma puede ser moldeada, que la fe puede construirse y que la mente humana, cuando se somete a la sugestión correcta, puede aceptar cualquier verdad. Y ese conocimiento, más que cualquier ejército, garantizó el dominio sobre generaciones enteras. Porque mientras la espada obliga, la fe convence. Hoy, siglos después, aún vivimos bajo los ecos de aquellos templos. La publicidad, la política, la religión y hasta la cultura de masas utilizan principios que nacieron en Eleusis. Aislar al individuo, quebrar su resistencia, ofrecerle una visión de salvación y sellar su creencia con una promesa. Cambian los símbolos, cambian los dioses, pero el mecanismo sigue siendo el mismo. Y sin embargo, dentro de esa oscuridad también se esconde una chispa de sabiduría. Los misterios recordaban que la mente humana puede expandirse, que la realidad puede percibirse más allá de los límites ordinarios. La diferencia entre manipulación y despertar radica en la intención. Si se busca dominar al otro, es manipulación. Si se busca comprenderse a sí mismo, es iluminación. Por eso, estudiar los misterios eleusinos no es mirar un pasado muerto, sino un espejo. Porque en cada acto de fe ciega, en cada sistema de poder que promete salvación a cambio de obediencia, resuena el eco del telesterión. La lección sigue vigente. Quien controla la experiencia sagrada, controla la mente humana. Si estás escuchando esto y sientes curiosidad por descubrir hasta dónde llega esa herencia en nuestra civilización moderna, suscríbete y acompáñanos. En la siguiente parte revelaremos cómo los secretos de Eleusis fueron preservados, ocultos y finalmente destruidos por los imperios que temían su poder. La caída del templo y el legado de las sombras. Durante casi 2 milenios, el fuego de Eleusis iluminó el corazón espiritual de Grecia. Reyes, filósofos y soldados peregrinaron hasta sus muros buscando lo mismo, una respuesta al misterio de la muerte. Pero todo lo que arde con fuerza termina por consumir aquello que lo sostiene. Y el poder que los misterios eleusinos habían acumulado a lo largo de los siglos comenzó a despertar el temor de quienes gobernaban el mundo. Roma, pragmática y conquistadora, había adoptado los rituales de Eleusis como parte de su propio sistema religioso. Los emperadores eran iniciados, los templos se mantenían y la tradición se mezclaba con la grandeza del imperio. Sin embargo, cuando el cristianismo comenzó a extenderse, el viejo culto se convirtió en una amenaza. Los nuevos sacerdotes del Dios único no podían tolerar un ritual que prometía salvación sin necesidad de iglesia ni de intermediarios. Eleusis representaba una espiritualidad directa, una conexión interior que no necesitaba templos de piedra ni textos sagrados, y por eso debía desaparecer. El golpe final llegó en el siglo IV, cuando el emperador Teodosio decretó la prohibición de todos los cultos paganos. Los misterios fueron declarados heréticos, los templos fueron saqueados, los sacerdotes perseguidos y el telesterión reducido a ruinas por el fuego. Aquel fuego no era solo físico, era el símbolo del fin de una era en la que el ser humano podía mirar hacia adentro en busca de sus dioses. Desde entonces, la experiencia sagrada pasó a estar mediada por la autoridad religiosa. Sin embargo, lo más curioso es que el espíritu de Eleusis no murió. Su conocimiento se dispersó en silencio, refugiado en las escuelas neoplatónicas, en los textos herméticos y en las tradiciones iniciáticas que más tarde darían origen a las sociedades secretas del mundo occidental. Se dice que los primeros rosacruces, los alquimistas medievales e incluso los masones conservaron fragmentos de sus símbolos y rituales. Las columnas gemelas del templo, la espiga de trigo, el descenso y ascenso del alma. Todos ellos se transformaron en emblemas de sabiduría oculta.
Hay quienes creen que los misterios sobrevivieron disfrazados en los rituales cristianos más antiguos. El pan y el vino de la comunión, el descenso de Cristo al infierno y su resurrección, la figura de la Madre Dolorosa que espera el regreso de su Hijo. Todo ello recuerda a Deméter y Perséfone. Quizá la Iglesia no destruyó los misterios, simplemente los absorbió, los reescribió y los presentó bajo otro nombre. Pero los más oscuros intérpretes van más lejos. Afirman que Eleusis no era solo un centro religioso, sino también un instrumento político de control masivo. Dicen que las familias sacerdotales sabían manipular el miedo y la esperanza de los hombres, y que su conocimiento sobre sustancias visionarias y estados alterados de conciencia fue cuidadosamente ocultado y transmitido a las élites del poder. Algunos investigadores modernos sugieren que el Kikeon, la bebida sagrada, contenía compuestos derivados del ergot, un hongo que produce visiones intensas y sensación de comunión con fuerzas superiores. En otras palabras, Eleusis fue el primer laboratorio de la mente. Cuando el cristianismo destruyó el templo, muchos de los hierofantes escaparon hacia Egipto y Asia Menor. Allí se mezclaron con los seguidores del hermetismo y del gnosticismo. De esa fusión nacerían los conceptos de alma, renacimiento y conocimiento oculto que siglos después inspirarían a los alquimistas europeos. Eleusis había muerto, pero su semilla germinó en la oscuridad. Algunos textos medievales mencionan una hermandad del trigo que custodiaba secretos sobre la iluminación interior y el dominio del alma a través de los sentidos. Se decía que sus miembros practicaban rituales en cuevas, usando fuego, música y sustancias para inducir estados de conciencia similares a los de los antiguos griegos. Para las autoridades religiosas, estos grupos eran hechiceros. Para los iniciados, eran herederos del verdadero conocimiento. La línea es delgada entre la espiritualidad y la manipulación. En cada época, quienes poseen el secreto del alma deciden cómo usarlo, para liberar o para someter. Eleusis enseñó ambas cosas, y quienes comprendieron su poder lo llevaron consigo a lo largo de los siglos, escondido en símbolos, mitos y ceremonias. Incluso los templos modernos, desde las catedrales hasta las logias, conservan ecos de su estructura. La oscuridad inicial, la luz final, la marcha ritual, la voz del guía que pronuncia palabras incomprensibles. Son fragmentos de un conocimiento que se negó a morir. Y aunque los arqueólogos y los historiadores sigan estudiando las ruinas del Telesterión, el verdadero misterio nunca estuvo en las piedras, sino en las mentes de quienes allí se transformaban. ¿Qué vieron realmente? ¿Qué sintieron? ¿Y quién decidió qué debían sentir? Lo irónico es que el conocimiento que se pretendía destruir acabó infiltrándose en las mismas instituciones que lo condenaron. Los místicos cristianos hablaban del alma como una semilla que debía morir para renacer. Los alquimistas, del anigredo, la muerte simbólica del espíritu antes de la iluminación. Los masones, del paso de la oscuridad a la luz. Todos esos caminos llevan, de una u otra forma, a Eleusis. Quizá lo que los antiguos llamaban revelación divina era en realidad un viaje interior de expansión de la conciencia. Pero al intentar monopolizar esa experiencia, los sacerdotes la convirtieron en una herramienta de poder. La humanidad desde entonces ha oscilado entre esos dos polos, buscar la verdad o usarla para dominar. Así cayó Eleusis, no por la espada de Roma, sino por el miedo que provocaba en quienes comprendieron su alcance. El miedo de que el ser humano, al mirar hacia adentro, descubriera que no necesita intermediarios para tocar lo sagrado. Y aún así, su legado sigue vibrando bajo las ruinas. Los viajeros que han caminado por aquel suelo afirman sentir una energía extraña, una quietud cargada de memoria.
como si las piedras recordaran los cánticos, los trances y los gritos de quienes un día creyeron haber visto a los dioses descender a la tierra. En la próxima sección revelaremos qué quedó realmente de Eleusis, cómo su conocimiento fue rescatado por los pensadores del Renacimiento y por los movimientos esotéricos modernos, y qué nos enseña hoy sobre el poder, la conciencia y la libertad interior. La herencia invisible de Eleusis. El polvo cubre las ruinas de Eleusis, pero bajo ese silencio arqueológico late algo que nunca desapareció. El eco de los tambores, los murmullos del Quiqueón, las luces del Telesterión aún parecen resonar en la mente humana, porque los misterios eleusinos nunca fueron solo un rito, fueron un espejo del alma. Y aunque el templo se derrumbó hace más de 1600 años, su esencia se filtró en los cimientos de todo lo que hoy creemos, tememos y veneramos. El mundo moderno, tan alejado del fuego de las antorchas y del incienso griego, sigue practicando las mismas dinámicas que nacieron en Eleusis. La publicidad manipula emociones como los hierofantes manipulaban los sentidos. Los gobiernos crean símbolos, himnos y ritos de pertenencia que evocan la misma estructura de iniciación: aislamiento, expectación, revelación y fidelidad. Los templos fueron sustituidos por pantallas, pero el ritual persiste. La humanidad, en su búsqueda de sentido, continúa entregando su mente a nuevas versiones del antiguo misterio. El verdadero legado de Eleusis no está en la fe, sino en la comprensión del alma humana. Los antiguos descubrieron que la conciencia es maleable, que el miedo y la esperanza son fuerzas capaces de mover civilizaciones. Comprendieron que la sensación de trascendencia puede ser inducida y que quien domina ese arte puede crear dioses o destruirlos. Por eso, los misterios eleusinos fueron temidos y destruidos, porque mostraban la naturaleza fabricada de lo divino, y eso amenazaba todo poder basado en la ignorancia. Y sin embargo, dentro de esa misma manipulación se escondía una posibilidad luminosa, porque muchos de los que pasaron por Eleusis no salieron esclavizados, sino liberados. Entre el teatro ritual y el control psicológico, algunos alcanzaron una auténtica experiencia de despertar. Entendieron que los dioses que veían no eran entidades externas, sino reflejos de su propio espíritu. Eleusis, en su paradoja, fue tanto prisión como llave, cárcel para los ingenuos, pero puerta para los que sabían mirar más allá del velo. Durante el Renacimiento, los humanistas rescataron fragmentos del saber perdido. Marsilio Ficino, Pico della Mirandola y Giordano Bruno vieron en los misterios un modelo de iniciación del alma, un mapa del proceso interior hacia la iluminación. Para ellos, Deméter y Perséfone no eran simples diosas agrícolas, sino símbolos de la conciencia y del inconsciente, del descenso del espíritu a la materia y su posterior ascenso hacia la unidad. A través de esos símbolos, redescubrieron la enseñanza más profunda del antiguo templo, que la divinidad no se busca fuera, sino dentro. Pero incluso esas interpretaciones fueron vigiladas, censuradas, quemadas, porque toda idea que empodere al ser humano desde dentro amenaza a los poderes que gobiernan desde fuera. La historia de Eleusis es la historia de esa lucha eterna entre la luz interior y las sombras del control. Hoy, los científicos que estudian los estados alterados de conciencia, ya sea a través de la meditación o de la neuroquímica, están redescubriendo lo que los hierofantes sabían hace más de 2 milenios. Que el cerebro humano posee la capacidad de generar visiones místicas y sensaciones de unidad con el universo. Lo que los antiguos llamaban ver a los dioses puede ser en realidad una expansión de la percepción. Pero la pregunta persiste: ¿quién decide cuándo esa expansión es liberación y cuándo es manipulación?
En cada época, el poder se disfraza de verdad. Los misterios eleusinos lo hicieron con mitos. Hoy se hace con ideologías, con promesas tecnológicas o con narrativas de felicidad eterna. El mecanismo es el mismo: provocar una crisis, ofrecer una revelación y sellar la fe con una experiencia intensa. Lo importante no es el contenido del mito, sino la emoción que lo sostiene. Eleusis fue el laboratorio donde se perfeccionó ese arte. Pero entre las ruinas también se esconde una enseñanza que trasciende la manipulación: el poder del autoconocimiento. Aquellos que comprendían el mensaje detrás del ritual sabían que el descenso al inframundo era una metáfora del viaje interior, que Perséfone no era solo la hija de una diosa, sino la parte de nosotros que debe morir a la ignorancia para renacer en la conciencia. Esa verdad, sencilla y terrible, fue enterrada bajo capas de símbolos y dogmas. Sin embargo, aún vibra en los corazones que buscan la verdad sin intermediarios. Los misterios de Eleusis nos recuerdan que la mente humana es un campo de batalla entre la libertad y el condicionamiento, que toda iluminación puede convertirse en manipulación si se entrega el control a otro, y que la única fe que libera es la que nace del silencio interior, no del espectáculo del templo. Tal vez por eso, cuando uno visita las ruinas de Eleusis, el aire parece más pesado, como si las piedras conservaran los recuerdos de los miles de iniciados que allí gritaron, lloraron y renacieron. Cada fragmento del Telesterion parece susurrar una advertencia: no creas lo que te muestran, busca lo que te habita. Esa fue quizás la última enseñanza de Deméter antes de que la historia la convirtiera en mito. Hoy, al contemplar el mundo, podríamos preguntarnos: ¿hemos salido realmente del templo o seguimos dentro de él? Seguimos buscando salvación en nuevos ritos, en nuevas ideologías, en nuevas promesas que nos dicen qué pensar y qué sentir. Tal vez la manipulación espiritual más grande de todas sea la que nos hace creer que necesitamos a otros para alcanzar lo sagrado. Por eso, recordar Eleusis es recordar el origen de nuestra mente colectiva, el punto donde la espiritualidad se cruzó con el poder y donde nació la eterna pregunta que aún resuena en el alma humana: ¿somos buscadores de verdad o seguidores de un mito? Si has llegado hasta aquí, suscríbete, porque en este canal seguimos desenterrando las verdades que el tiempo quiso borrar. Cada historia es un espejo y cada misterio una puerta hacia algo que habita dentro de ti. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes.